el tema de la comida es un tema que es muy importante por varios motivos, que no lo parece y yo creo que, bueno, en algunas escuelas no se le da la importancia que tiene. Para mí es un temazo porque a través de la alimentación y de la autorregulación de la alimentación, los niños conectan con sus propias necesidades y conectan con su propia responsabilidad. Entonces, la comida, que es una cosa tan básica como el aseo, como el descanso, como tal, propicia que luego puedan ser personas responsables en otros ámbitos. Empezar con algo tan básico permite que luego en otros ámbitos también lo desarrollen. Entonces, esta cosa de no les obligamos a comer porque creemos en la autorregulación. Ya, la autorregulación existe cuando tú realmente has conectado con eso, con tu necesidad de comer, te has responsabilizado, eres capaz de buscar, de prepararte la comida, de comprender, ¿no? Cómo involucrarte, ¿no? En todo el proceso, en todo lo que es todo lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Entonces, muchos niños no comen no porque estén autorregulados o porque en ese momento no tengan hambre y entonces comen un poco más tarde o tal. Muchos niños no comen porque realmente tienen un rechazo y porque muchos niños, no nos engañemos, en familias de escuelas democráticas y libres, lo que tienen es una ausencia de límites importante y no son niños que estén autorregulados, son niños que en el fondo hacen un poco lo que quieren, ¿no? Y entonces este no es el objetivo, es no hago lo que me da la gana. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso a veces lleva a que los niños, si no les encanta lo que comen, no lo coman, ¿sabes? Entonces, esto es un error grandísimo. A todos no nos encanta. Hombre, a mí me puede encantar la ensalada de espinacas con queso de cabra y yo qué sé, es como un placer enorme. Pero también me como un día un filete de pollo con judías verdes, que igual no me gusta tanto, pero también me lo como, porque sé que lo necesito, porque mi organismo lo necesita, porque tengo hambre, porque... Entonces esto es la autorregulación. La autorregulación no es hago lo que me da la gana y esto no me lo como porque no me da un placer inmenso, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar, hay que tener mucho criterio también pedagógico a la hora de entender cuando un niño realmente está comiendo poco porque no necesita comer más, porque está en una época a lo mejor en la que su organismo necesita menos alimentación, o a lo mejor está en un proceso vírico, o a lo mejor pasan mil cosas, o niños que necesitan comer 4 platos en la comida porque están de repente en un estirón grandísimo, ¿sabes? Entonces hay que saber diferenciar eso de lo que es el puro, ¿cómo se dice? El puro capricho, ¿no? Entonces yo creo que en las escuelas libres a veces se puede llegar a potenciar un poco esta actitud como un poco caprichosa, ¿no? Entonces no, yo no estoy de acuerdo, con esto no estamos de acuerdo y en el dragón es importante, aparte... te decía, hay como 2 cosas importantes en el tema de la alimentación. Otra cosa es, en el dragón concretamente la alimentación además es una alimentación súper pensada, en todos los sitios lo es, pero es que nuestra alimentación es 100% ecológica, lo cual significa que es el triple de cara que la normal, ¿no? Que la que no es ecológica. Esto... Claro, esto se come un montón de recursos, o sea, recursos económicos muchísimos, hay un alto precio, hay un gasto grandísimo mensual en comida. Es un menú muy especial, muy elaborado. Hay menús para vegetarianos, para veganos, para niños que no toman gluten, sin azúcares. O sea, hay muchas variedades, entonces tú no puedes dejar ese menú que se tira y se pudre. Estamos tirando primero comida, que ya de por sí lo dice todo, pero es que además estamos tirando recursos económicos, ya poniéndonos en plan súper pragmático, recursos económicos de la propia escuela, a nivel ya empresarial, a nivel de proyecto. Entonces son recursos que podríamos estar utilizando para otra cosa. Entonces el derroche es una cosa que yo entiendo que hay que evitar un poco en las escuelas libres. Ocurre con algunos recursos, también en los recursos humanos a veces ocurre este derroche, ¿no? Como, no, si no me ofreces una clase o un taller que me haga dar saltos mortales, no me apunto, porque no quiero tener ningún esfuerzo, quiero que me lo des tú desde fuera y que además sea hiper divertido, montaña rusa. Entonces, pues tampoco, porque esos son recursos que estás utilizando, recursos humanos que puedes estar tirando en un momento dado, o sea, ahora voy, ahora no voy, ¿no? Como, hoy no me apetece, no, tú tienes un compromiso y una responsabilidad con el proyecto en general, con esa persona que está dando esa clase, con ese espacio que no está siendo utilizado para otras cosas. Entonces toda esta visión yo creo que es muy importante tenerla en cuenta. Yo creo que justamente estos aspectos
dan mucho miedo a las personas que desconocen la escuela democrática, la escuela libre, ¿sabes? Porque mucha gente se plantea esto como que, bueno, pues que son niños caprichosos, que no van a saber decidir, que en el fondo hacen lo que les da la gana y que se rigen un poco por esta cosa del sumo placer, ¿no? Y del capricho y del momento, pues ahora sí, ahora no. Entonces, creo que eso es un error muy grande y no hay que confundir lo que es la libertad a la hora de conectar con tu interés y que tú busques cuáles son tus intereses académicos, emocionales, de todo tipo. Eso es muy diferente a que de repente no, hago lo que me da la gana y esta desidia, ¿no? Y esta deriva en la que pueden acabar algunos niños, ¿no? Nosotros como tutores, ¿no? Quien ejerce de tutor es como un poco un guía de montaña, ¿no? Que tiene como todos los recursos, digamos, o sabe cómo acceder a los recursos para abrir una vía nueva, ¿no? Entonces tú como guía de montaña llevas a todas las personas que quieren hacer esta ruta o esta nueva vía o lo que sea. Tú eres el guía y a lo mejor tú esa vía no la conoces o justamente ese trayecto no lo has hecho, pero sí sabes de dónde tirar, qué recursos utilizar, dónde llamar, dónde no, qué observar, como que conoces muy bien el contexto y entonces eres capaz de guiar al grupo por mucho que tú no lo conozcas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, pues dentro de todos los recursos que tenemos, pues están especialistas también, ¿no? Entonces de repente viene pues una especialista en meteorología, ¿no? Si nos ponemos a hablar de lo que es la vía de montaña o en el propio día a día, pues es eso, de repente necesito a alguien, pues alguien, un especialista en mitología griega, ¿sabes? Porque ¿no? Como entiendo que puede ser muy interesante que venga esta persona y aporte todo este conocimiento tan específico, ¿no? O sea que tenemos un poco como esta combinación entre lo súper general y lo súper específico, ¿no? Entonces, claro, hay muchos especialistas que vienen y van y entran, salen, ¿no? Pero el staff de siempre son personas con una maleta muy grande y muy heterogéneas, ¿no? Con unos conocimientos muy heterogéneos, como con mucha capacidad de, pues a lo mejor no sé mucho de mitología griega, pero sé por dónde buscar y además aprender contigo, ¿no? Entonces esa es una combinación, ¿no? Que es una combinación que yo creo que es bastante exitosa, es bastante acertada. Para nosotros es muy importante, digamos, como varias cualidades distintas que no siempre van unidas a tener una titulación concreta, ¿no? Pero sí van unidas como a una trayectoria vital o profesional concreta o más o menos que nos permita ver que pueden tenerlas, ¿no? Que va por ahí, ¿no? Entonces, para nosotros primero es muy importante un poco el trabajo personal, ¿no? Llamando trabajo personal a todo aquello que te permite un poco liberarte de poner en los niños o poner en el entorno, o en tu puesto o en tu lugar de trabajo o en tus compañeros cosas que son tuyas. O sea, o que por lo menos tengamos la mayor capacidad posible de ver que esa necesidad es mía, no es tanto del proyecto, no es tanto de los niños, no es tanto de tus compañeros, sino que es absolutamente tuya. Entonces, tener la capacidad de discernir entre lo que es tu propia necesidad y una necesidad que no es la tuya, es muy bueno y muy positivo porque esto permite que el proyecto fluya, ¿no? O sea, cuando tú eres capaz en una reunión de decir, mira, yo pues estoy de acuerdo con que la necesidad es que el horario de los profesores sea tal, pero es que yo personalmente con este horario no puedo, ¿no? Te pongo un ejemplo muy básico, como muy tonto, no es tonto, pero bueno, es como un poco ajeno a lo que es el acompañamiento de los niños, porque creo que lo ilustra muy bien, ¿no? Cuando tú sabes que esa necesidad es tuya y lo dices, lo reconoces, eres capaz de verlo, es mucho más fácil para todos tomar una decisión al respecto. Si tú esto lo camuflas, aunque sea inconscientemente, no, es una necesidad del proyecto, no es tan fácil llegar como a una toma de decisiones que realmente sea correcta, ¿no? Para todos. Entonces con los niños pasa lo mismo. Si tengo la necesidad, porque me da un miedo tremendo que con 8 años todavía un niño no haya presentado ningún interés hacia la lectura y yo voy a ese niño desde mi miedo,
no voy a actuar bien porque no le estoy escuchando. Sin embargo, sí, mi miedo puedo reconocerlo, a lo mejor lo tengo, lo reconozco, lo dejo a un lado, pero utilizo mi criterio pedagógico para ver la necesidad de ese niño y de repente veo que está bloqueado, que no está nada bloqueado, que realmente está en un momento en el que todavía no está preparado y a lo mejor lo está dentro de un mes o de dos, ¿no? Pero el poder separar, ¿no?, lo que es mío y lo que es de ellos es muy importante, ¿no? Permite una calidad, pues un aumento de calidad importante, ¿no? Entonces nos interesa mucho todo esto, ¿no? Entonces esto, bueno, el conocimiento, el autoconocimiento, pues hombre, se puede llegar a él de muchas formas. Se puede llegar a través de la meditación, a través de terapias, a través de no sé, de diferentes caminos, cada uno tiene el suyo, ¿no? Y esto nos parece muy importante, lo miramos mucho, ¿no? Bueno, a ver, en cuanto a la lectoescritura, que es, sí es la pregunta del millón, es la primera, ¿no? Partimos de la base, ¿no?, de que el aprendizaje de la lectura, la adquisición del lenguaje escrito, ¿no?, lectura y escritura, es igual que la adquisición de la marcha prácticamente ahora mismo en una sociedad alfabetizada, ¿no? En una cultura alfabetizada es muy difícil que un niño por sí mismo, sin ayuda de nadie, no desarrolle la capacidad para leer y para escribir. Es muy difícil, porque al igual que aprendemos a hablar cuando estamos rodeados de adultos que hablan, aprendemos a andar solo cuando estamos rodeados de adultos que andan, y aprendemos también a pensar cuando estamos rodeados de adultos que piensan, también aprendemos a leer y a escribir cuando estamos rodeados de adultos que leen y escriben. Y aparte en un entorno que nos requiere este aprendizaje o esta capacidad para un montón de cosas. Tú no puedes acceder a muchas cosas si no sabes leer o escribir. No puedes sacarte el carnet de conducir, por ejemplo, ¿no? O sea, necesitas la alfabetización para prácticamente todo. O sea, cuesta imaginar algo en lo que puedas no leer y escribir en nuestra sociedad ahora mismo. Es que creo que casi ni para ir a comprar a una tienda 4 cosas básicas, ¿no? Entonces, en un ambiente así, que está completamente lleno de lenguaje escrito por todas partes, que es casi como el lenguaje oral, es muy difícil que un niño o una niña no lo desarrolle, no lo quiera aprender, no tenga placer por ello y no sea de manera natural, ¿no? Dicho esto, el aprendizaje de la lectura, al igual que la marcha, al igual que el hablar o al igual que todo, en este momento genera como muchísima ansiedad a las familias y a los profesionales, ¿no? Porque ahora mismo, bueno, en muchísimas escuelas maternales, ¿no?, previas, preescolares, te encuentras gente que está enseñando a los niños a andar y enseñándoles antes de tiempo y forzándoles y poniéndoles como a medio andamios para que puedan tal, y luego esa es una marcha adquirida con muy poca bueno, adquirida de manera como muy irrespetuosa y de una manera muy, que no me sale la palabra, muy inadecuada en realidad, porque es una marcha adquirida en la que no has desarrollado todos los músculos necesarios. Hay partes de tu cuerpo, de la cadera, de las rodillas, de las corvas, que no has utilizado y no has desarrollado y no has fortalecido para adquirir esa marcha. Entonces eso luego genera un montón de problemas de rodillas. Estamos otra vez, vivimos en una sociedad que todo el mundo tiene las rodillas destrozadas, dolores de espalda por todas partes, tal. También venimos de generaciones en las que nos han puesto a andar con tacatacas incluso, ¿no? El tacataca es como... Pues con la lectura pasa un poco lo mismo, la lectura y la escritura. Utilizamos tacatacas y nos adelantamos al momento en el que nuestros hijos están preparados para leer y para escribir. Entonces, el lenguaje escrito empieza muchísimo antes que cuando ellos ya lo producen o lo decodifican, ¿no?, a la hora de leer. El lenguaje escrito se inicia ya cuando tú les cuentas un cuento con un soporte de papel, ¿no? Cuando tienes tu soporte escrito y tú ahí les cuentas un cuento, ahí ya hay el proceso está comenzando. Cuando te ven a ti leer, también el proceso está comenzando para ellos, porque ya en su cerebro este modelado, ¿no?, el modelado en cuanto a modelo, está funcionando, ¿no? Hay una persona que está leyendo un soporte escrito, ¿no? Entonces ese proceso ya está comenzando. Entonces nos olvidamos o nos parece como que eso no es importante y eso
eso no forma parte del aprendizaje de la lectoescritura, pero sí, en cuanto el niño ya tiene un modelo que está leyendo, ahí está comenzando el proceso. Y eso no lo podemos olvidar, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Claro, para esto hay que tener mucho criterio, hay que investigar mucho, hay que saber mucho, hay que estar en las investigaciones más punteras, hay que tener una buena formación. Pero yo también creo, con esto, fíjate que me viene ahora la idea de que creo que con todo esto hay muchas opiniones infundadas. Hay como una ligereza a la hora de opinar en cuanto al lenguaje escrito, una ligereza infundada, sin argumentos, sin un criterio realmente pedagógico, neurológico, psicológico, muy importante y muy peligroso. O sea, yo creo que se habla de esto con una alegría, ¿sabes? Y es como, no, tienen que empezar a escribir ya. Ostras, ten cuidado, ¿sabes? Porque, como en casi todo, en esto también, sobre todo en esto, la precaución es mucho mejor que el pasarte de vueltas, ¿sabes? Es mejor no llegar primero, si nos tenemos que equivocar por algún lado, es mejor no llegar y luego, si acaso, acelerar un poquito que pasarte antes de tiempo, porque luego volver atrás y desaprender es muy difícil. Y cuando tú has creado un bloqueo en un niño, porque los bloqueos en los niños se crean desde fuera, se crean porque las expectativas del entorno son diferentes a tus capacidades, entonces ahí se crea un bloqueo. Entonces, cuando has creado un bloqueo es súper difícil curar eso, porque es curarlo, porque eso es una enfermedad prácticamente, ¿no? Hay miles de estudios, sistemas educativos que están cambiando la edad en la que empiezan a los niños a enseñarles a leer, a escribir y tal. Se está pensando en los 7, 8 años incluso para comenzar a escribir y leer, pero se entiende que antes han estado ya en el proceso lectoescritor, o sea, el proceso viene de muchísimo antes, muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando hay investigaciones que están ya esperando, que están viendo, o sea, que producen cambios, ¿no?, en una sociedad, y están viendo que a partir de esa edad la cosa va mucho mejor, va más rápida, va con mucho más placer, va de manera mucho más natural, sin generar bloqueos, sin generar disgusto hacia la lectoescritura y tal. De repente hay voces que sin criterio ninguno están decidiendo cuándo leen los niños y están forzándoles a hacerlo antes, ¿no? Entonces esto es muy peligroso, ¿no? Y está generando, bueno, la dislexia, yo creo que tiene mucho que ver con esto y está directamente relacionada con esto. También el déficit de atención, ¿no? El maravilloso TDA, este fantástico, ¿no?, que está generado por el sistema educativo equivocado y es rígido, forzado, puesto desde arriba y que realmente no es natural, ¿no?, en el ser humano. Y entonces, también dicho esto, lo que es importante es que, pues eso, que tengamos criterio, que tengamos un conocimiento y sepamos lo que hay detrás de los procesos, ¿no? Entonces, cuando un niño con 8 años, o sea, se ve cuando un niño está en el proceso correcto, igual que tú ves cuando un niño está caminando, está en el proceso de adquisición de la marcha y está correctamente en ese proceso, tú lo notas que no hay bloqueos, notas que hay fluidez, notas que hay alegría en sus movimientos, en cada conquista diaria, en cada nuevo desarrollo, en cada nuevo hito, ¿no?, hasta llegar a la marcha. En la lectura y en la escritura también lo ves, esto se ve, y si tú eres un profesional de esto tienes que verlo, y si no lo ves, lo siento, pero no estás capacitado para decidir si es ahora o es después, tienes que tener esta capacidad de verlo. Entonces, cuando un niño con 8 años o con 9, ponte, imagínate, nos ponemos en una edad ya que bueno, con 9 años no ha desarrollado un interés hacia la lectura o la escritura, hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces tú, si realmente tienes criterio, tienes argumentos, tienes conocimiento, lo suyo es que sepas qué ocurre, si realmente hay un bloqueo, si realmente hay una rebeldía, ¿no?, o una reacción a algo que viene de fuera, o si realmente hay un problema fisiológico, un problema... Bueno, los problemas normalmente fisiológicos se empiezan a ver antes, pero es posible que con 9 años de repente descubras, oye, que es que a lo mejor no ve bien. Y solo eso, ¿sabes? Entonces, si tú te pones y venga, y dale, y vamos, y venga, y la clase, y lectoescritura, y tal, y no sé qué, y resulta que es que no ve bien, que es miope, a lo mejor es miope, ¿sabes? O a lo mejor no oye bien. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, cuidado, hay que tener cuidado, hay que saber cómo valorar esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando un niño realmente lo que tiene es un bloqueo, tiene un desinterés porque está en una desidia, ¿no?, porque ha entrado en un proceso de desinterés absoluto hacia todo, porque a lo mejor está en depresiones, que también puede ser, ¿no?, pues
es muy diferente cómo abarcas eso, cómo intervienes en ello, que si el niño no oye bien, si no está oyendo bien, es que la intervención es completamente diferente. O si realmente no está preparado. O a veces ocurre, que puede llegar a ocurrir, que un niño con 9 años sepa leer y escribir y no lo esté haciendo, no lo esté demostrando al entorno. Pero son niños que leen todos los carteles y tú no lo sabes. Y son niños que son capaces de escribir, o sea, tienen la capacidad, pero no escriben porque no quieren, que también puede ser, ¿sabes? O sea, que es tan amplio todo lo que abarca este tema, ¿no? Y que yo sobre todo, pues eso, lo que me parece importante es tener prudencia, ¿no? Tener prudencia y conocernos también a nosotros mismos, saber dónde podemos opinar y dónde no, ¿no?